esta ocasión con el tema de las pensiones. Es un tema muy candente que en los últimos años, eh, digamos que desde la Unión Europea y los bancos están intentando recortar las pensiones o incluso acabar con el sistema público de pensiones directamente. Entonces, por esta razón, además de la reforma Escrivá, que se va a aprobar este 15 de noviembre, se ha convocado el 13 de noviembre una manifestación a favor del blindaje de las pensiones por la Mesa Estatal, por el blindaje de las pensiones, y con motivo de este evento hemos invitado aquí para hablar sobre el problema de las pensiones y si son viables o no y por qué es importante blindarlas a Eduardo Milla de PACMA. Hola, buenas. Muy buena. A Samuel Abreu de Juventud de UCE, Unificación Comunista de España. Buenas, Buenas. Samuel. Tenemos a Alex Plans de Por un Mundo Más Justo. Hola, Alex. Hola, buenas. Y tenemos también a Joaquín Gabernet por Recortes Cero. Hola, Joaquín. Y por último presento a Ernesto Nungeser de Marea Roja de la Investigación. Entonces, a ver, tenemos aquí dos bloques de preguntas. El primer bloque es blindar las pensiones, el tema. Y os hago la primera pregunta. ¿Por qué es necesario blindar las pensiones? Si quieres, puedes empezar, Eduardo. Vale, perfecto. Aunque la Constitución española en su artículo 50 habla de las pensiones, como que nos garantiza ese derecho, como suele ser la Constitución y todo este tipo de leyes, pues siempre suelen ser muy ambiguas. Habla de el Estado garantiza unas pensiones adecuadas, ¿no? Si lo analizamos, una pensión adecuada, no sé, queda muy en el aire como debe de ser. Quizá habría que desarrollar un poquito más ese artículo, ese texto, por ejemplo, comparando que nunca esas pensiones podrán ser por debajo del salario mínimo y otra serie de elementos que consigan que realmente haya unas pensiones dignas para todas y para todos. Si hablamos de que estamos intentando desarrollar un estado de bienestar, un estado de derecho, las pensiones junto a la sanidad, la educación y otra serie de elementos deben ser absolutamente necesarios. Ya no solamente porque una persona que haya trabajado toda su vida deba de tener, no es que por motivos éticos, unas pensiones para llevar una vida adecuada, sino que también los pensionistas en épocas de crisis, como la crisis económica que empezamos a sufrir a partir del 2008, pues muchos de esos pensionistas salvaron a familias de ser desahuciadas y frenaron un realmente avance del hambre a causa de todo el desempleo y la ruina que genera esa crisis. Por tanto, blindar las pensiones debe ser una prioridad para cualquier sociedad y yo creo que incluso algo transversal, solamente transversal, enfocarlo desde todos los partidos y entidades políticas de este país. Muy bien, pues Samuel, si quieres. Vale, ¿por qué es necesario blindar las pensiones? Mira, porque es un derecho de todas y todos. Aquí se está jugando las pensiones de 3 generaciones. Se lleva la idea, incluso te fuerzan o al menos lo intentan, de que te abras un plan de pensiones privado, claro. Todo esto con la idea de dejar una especie de subsistencia mínima a todas esas familias que le cuesta llegar a fin de mes con mucho esfuerzo, las llamadas pensiones asistenciales. Es indignante y mezquino, y eso es que no se puede permitir, y no debemos permitirlo. Y sinceramente, desde HUSE nosotros no pensamos en que no tenemos ningún tipo de problema de que existan los planes de privados de pensiones. Ahora, que quede claro una cosa, ningún gobierno, ningún poder, sea del color que sea, no puede obligar a un país a orientar el ahorro, obviando la situación de muchas familias que no pueden ni siquiera ahorrar porque eso, compañeros, es vergonzoso y sin ningún tipo de empatía humana. Y solo este tipo de políticas, ¿no? Vulneran y condenan a la miseria a muchos de nuestros compatriotas. Pero además, es donde quiero dejar caer, por así decirlo, el peso, es un saqueo directo al Estado, endeudando por el inyecto del capital a estos gorilas de los fondos privados de pensiones. Es una estupidez que nos va a costar muy caro. Por eso es necesario blindarla en la Constitución. Muy bien, Samuel. Pues Alex Plans, tienes la palabra.
Hola, buenos días. Pues desde Por un Mundo Más Justo consideramos de vital importancia y además es posible, por eso llevamos 9 años desde la MERP reclamándolo y esa es la razón de que haya una importantísima manifestación el 13 de noviembre para exigir el blindaje constitucional de las pensiones, que se puede modificar la Constitución. Ya hemos visto que cuando quieren es posible y si la ciudadanía lo exigimos, podemos lograr que no dependa del gobierno de turno si las pensiones se recortan, se privatizan parcial o totalmente y ya en nuestra Carta Magna blindamos que las pensiones se consideren como un derecho fundamental, con todo lo que ello conlleva, que se pueda, tengan un proceso abreviado de defensa ante los tribunales, etcétera, etcétera. Son múltiples las consecuencias positivas de este blindaje. Y cierro diciendo que en las últimas décadas en España, a pesar de que el número de pensionistas ha aumentado sin cesar, el aumento en el empleo o la productividad ha permitido que se fuesen financiando las pensiones. Por lo tanto, lo que puede producir problemas a la hora de financiarlas más recientemente no ha sido el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, sino la pérdida de empleo, el empleo de baja calidad, de productividad o el bajo crecimiento económico ocasionado por las crisis. Y bueno, ya en el resto del debate, pues seguramente coincidiremos todos en que todo esto es una farsa, una mentira que está instrumentada por esos lobbies financieros, tanto del ámbito de entidades financieras como de grandes bolsas de inversión que centran sus inversiones en esto de las pensiones privadas, que aquí en España han encontrado un bastión, un oasis que no entienden cómo aquí en España todavía resistimos con entereza y desde luego la ciudadanía no podemos permitir ceder y dar un paso atrás y sucumbir a que esos fondos vayan devorando ese bastión del estado de bienestar aquí en España. Estupendo. Bueno, por ahí por los comentarios, ole Samu, bravo a lo que acaba de decir Alex ahora. O sea, la gente está recibiendo el mensaje. Vale, pues ahora Joaquín, que ya está con la cámara bien, de Recorte Cero, pues hablar. Buenas. Lo primero decir, compañeros, que bueno, estoy de acuerdo con muchas cosas. Es evidente, ¿no? O sea, somos todos, pues estamos luchando todos dentro de la MER, ¿no? Lo primero, por lo que está diciendo el compañero de Pacma, ¿no? De quiénes son los pensionistas, es súper de acuerdo. Que está dando la importancia de los pensionistas y es que es así, porque en España, pues, es un pilar fundamental de la sociedad. Sin los pensionistas, pues muchas familias en el tema económico o en el tema de tiempo, ¿no? De compaginar trabajos, hijos, familia, pues no pudieran, ¿no? Cuando estaba hablando el compañero de UCE, ¿no? Sobre el tema de las pensiones, ¿no? Que decía, a nosotros no nos importa que se haga en un plan privado la gente, ¿no? Lo que pasa aquí es que no pueden joder lo público para beneficiar lo privado. Con eso también estoy muy de acuerdo. O cuando el compañero de Pacma decía que esto depende de nosotros, porque si la gente se une y lucha por un propósito, pues se consiguen las cosas. Que esto no puede depender de la coyuntura política. Entonces, no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen. Entonces, lo primero que quería decir yo es concretar qué es blindar las pensiones, ¿no? Porque últimamente, gracias a esta lucha de mucha gente de que está aquí y que no está aquí, pues esta campaña se conoce y está haciendo eco. Entonces, blindar las pensiones no es que se suban un poquito, como quieren proponer algunos grupos políticos, ¿no? Que han como malversado el mensaje, ¿no? De qué es blindar las pensiones, sino que es otra cosa, es blindarlas como un derecho fundamental en la Constitución y que no se puedan recortar, privatizar o perder su poder adquisitivo. Y eso tiene que ser una prioridad porque dinero hay y el tema es que es nuestro, de los trabajadores que están trabajando ahora y de nosotros que también estamos y que las cobraremos en el futuro. Entonces, no puedo decir nada más. O sea, es el eje principal de nuestro programa. Entonces, con eso creo que digo lo fundamental, ¿no? Es el primer eje. Alto y claro, dinero hay. Entonces, Ernesto Nungesser, ¿qué tienes que decir? Sí, bueno, o sea, nosotros desde la Marea Roja de la Investigación, bueno, somos personal de investigación, en ese sentido no nos diferenciamos de, o sea, nos hemos metido en la MERP y
en esta lucha porque, bueno, es una cuestión que nos parece que es justo. ¿Por qué hay que blindar las pensiones? Pues, digamos, lo que no puede pasar, no pasa. Es decir, hay que blindarlas porque ahora mismo las pensiones están como el derecho a la vivienda, pero es, digamos, como una recomendación, o sea, no hay una... todo el mundo tiene vivienda. Es decir, lo que la Mesa por el Blindaje de las Pensiones defiende es que sea un derecho fundamental. Es decir, no sea una orientación, sino que obligue al gobierno que sea, lo obligue de una forma ejecutiva que efectivamente se haga. ¿Por qué hay que blindarlas? Porque, bueno, es un negocio extremadamente grande, las pensiones. Es una cosa muy jugosa. Son miles de millones que se mueven a nivel mundial. Por lo tanto, como al ser un negocio muy, muy jugoso, hay una gran tendencia a potenciar ese mercado de las pensiones privadas. Ante eso, tenemos que hacer que no pueda pasar. Entonces, que no dependa de coyuntura, sino que digamos que se le ponga ahí un freno. Y como han dicho ya los compañeros, pues, digamos, dinero hay. Está claro que además se puede cambiar la Constitución porque se ha hecho en otras ocasiones cuando era urgente para favorecer a los bancos, pues ningún demócrata puede partir de que sea una cosa... nadie puede estar en contra de esta cuestión, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que se haga de forma efectiva, es decir, que un gobierno esté obligado a ejecutar, digamos, este mandato. Muy bien, Ernesto, sí, o sea, un derecho fundamental, ¿no? En contra del mercado de las pensiones, ¿no? Dice por aquí en los comentarios, el mercado de las pensiones es un delicioso negocio para los bancos, de hecho. Muy bien, pues a ver, la primera pregunta, ya estaría, os hago la segunda. ¿Qué consecuencias tiene la reforma que se quiere aprobar este 15 de noviembre? Y si queréis seguimos el mismo orden, le doy la palabra a Eduardo. Vale, pues las consecuencias directamente van a ser catastróficas. O sea, tampoco hace falta hacer un análisis muy profundo, pero la mala calidad en el empleo, la temporalidad, la precariedad que sufrimos, que el 90% de los contratos que se desarrollan en este país son contratos temporales. El paro juvenil es el 38,38%, el más alto de Europa. El 30% es la tasa de temporalidad de este país, también es la más alta de Europa. Y entonces, suben la edad de jubilación, aumenta a 25 años el cómputo para la realización de la pensión, sube a 38 años y 6 meses los años de cotización para tener el 100% de las pensiones. Y es absolutamente terrorífico. Es un terrorífico que la gente cada vez tiene un empleo más precario, más inestable. Las y los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral. Y se ve un horizonte muy, muy complicado, muy peligroso, y teniendo en cuenta también otro factor en el mundo laboral que cada vez más personas hablamos de eso, que es la automatización y la informatización de los trabajos. Supermercados, en tiendas de ropa, en todo tipo de comercio, ya incluso en el mundo de los hoteles ya se están suprimiendo las y los recepcionistas por máquinas, por ordenadores. Entonces, vemos que cada vez trabajar es más difícil, tener un empleo de calidad y estable es casi imposible, y con toda esta reforma se hace absolutamente, imposible tener una pensión digna y de calidad. Lo que estábamos comentando antes de comenzar, que muchísima gente va a tener pensiones no contributivas, porque las contributivas van a ser cada vez más quiméricas de obtener. 38 años y 6 meses para tener un 100%, cuando hay gente que se está incorporando al mercado laboral con 27 años, con contratos de 3 horas diarias, de muchísimo paro, ese paro juvenil que la gente acaba teniendo que emigrar de este país. Entonces las consecuencias para mí son muy peligrosas, o sea, son casi como de distópicas, vamos. Sí, es un panorama bastante oscuro. A ver, Samuel Abreu, de JUCE. Bueno, mira, las consecuencias que tiene la reforma. Yo voy a ser muy rápido en esta pregunta, la verdad. Mira, hay dos cánceres que tenemos incrustados en esta batalla, ¿no? Y le ponemos nombre a estos personajes que se llaman los grandes bancos y los fondos de inversión. Y estos, básicamente, lo que quieren es saquearnos, dando mayor peso a la privatización de las pensiones y quedándose con gran parte, un gran bocado de las pensiones públicas, pues, de nuestro país.
Una vez más, las maravillosas maniobras de estos elementos, ¿no? Que se quieren enriquecer a costa de un derecho tan elemental, ¿no? Y tan potente como son nuestras pensiones pasadas, presentes y futuros. Es decir, estas consecuencias que tiene la reforma laboral nada más son una maniobra mezquina de estos cánceres citados antes, los grandes bancos y los fondos de inversión. Y no tengo más nada que decir, la verdad. Lo centraría ahí. Muy bien, ¿no? Son dos elementos importantes que me imagino que se irán desarrollando. Bueno, pues a ver, Alex, por favor. Sí, la reforma de Escrivá, desde Por un Mundo Más Justo, pensamos que va en la línea cortoplacista, bueno, pues de ir pasando una patata caliente al gobierno que venga después, porque todo el mundo sabemos que es kafkiano el plantear, bueno, pues que la juventud de hoy pueda tener semejante cantidad de años de cotización. O sea, eso es imposible, técnicamente imposible. Entonces, lo que eso demuestra, sin necesidad de tener grandes conocimientos de matemática, ni economía, ni administración pública, bueno, es sencillamente que están gestionando de un modo cortoplacista y además haciendo cada vez más concesiones a los intereses de ir debilitando el sistema público de pensiones. Pues ya sabemos, igual que ocurrió con la sanidad o con la comunicación, pues se va deprimiendo ese servicio público para generar una cultura en el relato público bueno, pues de que a lo mejor, como nos vienen diciendo desde los años 80, 90, hace falta ir pensando en complementar las pensiones que uno quiere llegar a alcanzar en su jubilación con el sector privado, ¿no? Entonces, eso es el encuadre de la reforma de Escrivá, pero por concretar lo que está en juego, ¿no? Que yo me he quedado con ganas de más en la primera pregunta para que la audiencia pueda estimar exactamente qué es lo que está en juego, por qué en España se están mostrando tan voraces y tan incisivos. Pues porque el porcentaje del mercado de pensiones privadas es todavía muy inferior al resto de Europa y del mundo, con una media de activos en relación al PIB hasta 6 veces por debajo de la media de la OCDE, o 20 veces menor que en Holanda. Para que nos hagamos a la idea, el PIB holandés es un 30% menor que el de España y, sin embargo, el patrimonio de los fondos de pensiones privados es de 2 billones de dólares, mientras que en España solo supone 144.000 millones. Entonces, esto nos está dando la idea de que resolver esta anomalía es el objetivo del gran capital financiero, de estos fondos, de estas entidades financieras, y de que el sistema de pensiones español mantiene una enorme fortaleza que se basa en el sistema de reparto y la gestión pública de sus recursos. Y da igual la ideología que tengas, esto es una cuestión de humanidad, de sentido común, es el pilar sobre el que se empieza a erigir el estado de bienestar, un sistema público de pensiones que, como se ha visto, ha sido a lo que se han agarrado las familias más humildes y vulnerables en España cuando más fuerte nos ha azotado la crisis. Importante eso, ¿no? La importancia de las pensiones en la crisis, ¿no? De la gente mayor como ayudado. Joaquín, por favor. Gracias. Bueno, estoy de acuerdo con todos, pero voy a continuar por donde lo ha dejado el compañero de Por un Mundo Más Justo. El tema de las pensiones es un mercado virgen, por así decirlo. En España, el porcentaje que ocupa las pensiones privadas respecto a las públicas es significativamente mínimo o inexistente. Es decir, las pensiones públicas son un negocio muy suculento. Entonces, si tú para favorecer un negocio privado, ¿qué es lo que haces cuando hay algo público? Pues lo degradas. Como estaba comentando el compañero, se ha degradado la sanidad o se está degradando la educación. No es por otra cosa que favorecer lo privado. Y eso hay intereses detrás. Entonces, lo primero de todo, se pueden pagar las pensiones, hay riqueza, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Entonces, desde Recorte Cero, lo que decimos es que hay riqueza, hay de sobra. Se va mucho en corrupción, se va mucho en evasión fiscal, se va mucho en gastos superfluos, pero bueno, y si no la hay, pues la creamos, que es lo que defendemos. O sea, un programa de reindustrialización del país, que desde que entremos en la Unión Europea, pues llevamos un proceso de
me he trabado. Desindustrialización, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que por humanidad, por sentido común, por principios, hay que defender las pensiones. Hay riqueza y si no la hubiera, la tenemos que crear y no hay otro camino. Entonces, solo quería decir otra cosa más respecto a este tema, es que la reforma de Escrivá es una reforma impuesta porque viene como condición para cobrar las ayudas europeas que todos conocemos. Y eso pues es la cara también muy oculta de esta reforma. Entonces, nosotros, pues lo que vamos diciendo, no atacamos lo privado, pero no permitimos que se degrade lo público pues para favorecer lo privado. Y lo dejo ahí. Muy bien, muy importante eso. No hay condiciones como para defender el sistema público de pensiones. Y a ver, Ernesto, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo insisto en la idea de que lo que no puede pasar, no pasa, o dicho de otra manera, lo que puede pasar, puede pasar. Entonces, o sea, si la reforma de las pensiones no incluye el blindaje constitucional, pues no sé lo que puede ocurrir, o lo que seguramente va a ocurrir es si hay un cambio de gobierno. Bueno, Rajoy, por ejemplo, ya le estaba reclamando a Casado que es muy posiblemente que él tenga que volver a reformar las pensiones. Es decir, digamos, ahora se puede ajustar, por ejemplo, al IPC las pensiones, lo cual es algo, desde luego, positivo. O sea, lo que pasa es que la mesa por el blindaje de las pensiones no va a parar hasta que esté blindado de forma constitucional, porque si no, lo que puede ocurrir es que hay un cambio de gobierno y demás. ¿Por qué es importante que esté esto así? Pues, bueno, en el personal de investigación hay mucha gente que está con becas, en paro, con contratos en prácticas, como a la mayoría de la población, incluso pues probablemente más, ¿no? Entonces, daría también muchísima tranquilidad a la población que saber que hay algo que sí que está blindado y que no hay que preocuparse después de trabajar toda una vida. Luego yo también creo que es importante el tema de las pensiones porque es un punto donde es fácil de atacar, porque los pensionistas, por ejemplo, no tienen la herramienta de una huelga general, por ejemplo, porque, digamos, ya no están activos. Entonces, es, digamos, un sector como más débil. Entonces, a eso justamente hay que proteger más, porque, digamos, ahí es un dique que podemos toda la sociedad poner para que eso esté blindado y de ahí, pues, ir a otra batalla. Pero es, digamos, por eso yo creo que es tan importante el tema de las pensiones. Muy bien, Ernesto. Bueno, nuevos temas ahí. Es importante que esto es de toda la sociedad, ¿no? No solo de los pensionistas, porque todos lo seremos en el futuro. Y, a ver, entonces, paso a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que el sistema público de pensiones español carga con un déficit imposible de asumir? Eduardo. Pues con esto quiero responder, ¿no?, a una exposición de motivos muy adecuada que han relatado todos los compañeros sobre el negocio que suponen las pensiones privadas, ¿no?, los fondos de pensiones de los bancos y todos los intereses económicos y privados que hay detrás de este proceso de destrucción y empobrecimiento de los pensionistas españoles. Entonces, como ocurre con otros sectores públicos, ¿no?, como vamos a deteriorar la sanidad pública, la educación pública para que entre lo privado. Entonces, esto siempre me parecen argumentos, vamos a decir, un poco cuñados, ¿no?, a la hora de favorecer esta privatización. Quizás, si de verdad hay que redistribuir un poco el gasto público, porque esa es otra cosa. Vemos que las pensiones, la sanidad, la educación son como un estorbo, ¿no? Es que hay que invertir mucho. Es una inversión y es un deber de toda nación para con sus ciudadanos y sus ciudadanas. O sea, tenemos que enfocarlo que es un deber ético-moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el fraude fiscal que se estima en España entre 25, que hace perder al Estado entre 25.000 y 40.000 millones de euros, si combatimos el fraude fiscal, no tenemos que preocuparnos por las pensiones. Si el dinero que se destina en todo el gasto público, todos los integrantes que estamos aquí ahora mismo sabemos el derroche y el mal gasto en sectores o en ciertas partidas que no son necesarias. Otro ejemplo, desde el 2019 muchos millonarios de Estados Unidos han dicho que quieren pagar más impuestos
porque consideran que tienen también ellos ese deber para con su país. Entonces también las personas más ricas de este país, que sabemos quién es, que salen cada 2 por 3 en los medios, que paguen más, que dejen de donar tanto y paguen lo que deben. Y cuando hagamos de verdad esta redistribución correcta de los impuestos, del gasto público, no se podrá hablar que no hay dinero para pensiones, ni para sanidad, ni para educación, ni para cualquier otro servicio público. Muy bien. Alto y claro. Samuel. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con la redistribución de la riqueza, la verdad. Necesario. Bueno, sí, es cierto que el sistema público de pensiones es imposible de asumir. Es falso, es una mentira reiterada que se ha dicho para meternos el miedo, engañarnos y obligarnos a abrirnos planes de pensiones privados. Y esto la gente lo sabe. Cuando ve el derroche de dinero, de corrupción y de rescate y de otras cosas que no vienen al cuento ahora, ¿cómo va a ser insostenible? Es una mentira. Además, estos famosos informes detallados y de déficit, llenos de números y interesantes y demás, todo esto viene vinculado a estos dos cánceres que había citado antes, los fondos de inversión y los grandes bancos, y que obvian que la capacidad de creación de riqueza no es la misma ahora que hace 40 años, ni que será la misma dentro de 40 años. A mí me resulta, la verdad, que bastante gracioso, porque es como decir que ahora que hay menos gente en el campo trabajando, que hace 100 años se produce menos alimentos. Pero chacho, ¿qué dicen? Si eso no es así, se ha multiplicado, le han dado una patada al factor de productividad. Somos menos, sí, pero se produce más. Y no hace falta ser un entendido, lo podemos ver. Por eso yo creo que lo que es imposible, no es imposible de asumir. Es falso lo que se dice y es una gran mentira. Muy bien, bueno, en la misma línea. Alex Pans. Pues desde Por un Mundo Más Justo, pensamos que la primera trampa consiste precisamente en asumir que el sistema no se puede financiar nada más que a través de cotizaciones sociales, obviando que puede recurrirse, como de hecho ocurre en muchos países, a otras fuentes de financiación. Pero incluso si se asume que solo se financiarían mediante cotizaciones, debe tenerse en cuenta que estas dependen de una serie de variables sobre las que es posible incidir, como pueden ser el volumen de empleo y de la tasa de actividad, el nivel salarial, el producto que se genera y su evolución, así como la productividad, la extensión de fraude, que la habéis mencionado, y la economía sumergida y la distribución de la renta. Hay mucho y bueno pendiente por hacer aquí en España y que no nos engañen. Para empezar, hay posibilidad de que las pensiones sean totalmente viables, de hecho lo son. Todos esos informes que ya han presentando el FMI y el Consejo de Europa se están empezando a demostrar que están hechos en base a predicciones que luego en el año 2010 y 2020 se han visto que se han equivocado de largo. O sea, no es tan fácil predecir ni la evolución de la demografía, ni de la productividad, ni todo aquello que condiciona que con esa riqueza se obtienen esos ingresos. O sea, no todo es cuestión de cuánta gente está activa y cuánta gente está percibiendo una pensión. No todo va en base a eso. Así que yo creo que eso es lo que me gustaría que la audiencia entendiese, que todo eso que nos han hecho creer, bueno, de hecho os voy a leer una encuesta, y con esto cierro, que aparece, que una encuesta sobre jubilación y hábitos de ahorro que realiza el propio BBVA, decía que el 89% de los españoles creía en 2019 que sería necesario completar la pensión pública en el futuro para poder vivir tras la jubilación. Y un 37% incluso opinaba que este sistema público podría desaparecer. O sea, fijaros qué grado de calado, qué millonada se han gastado durante décadas para hacernos creer eso a los españoles, y sin embargo solo un 32% había empezado a ahorrar. Entonces aquí se da la paradoja de que nos la han colado y no solo eso, sino que aún sabiéndolo, la gente ya, eso es lo peligroso, empieza a asumir que no tiene capacidad de ahorro y se enfrenta a una
situación que si tuviéramos una conciencia más inteligente, al final se generaría una sublevación, ¿no? Y por eso es el motivo de convocar esta manifestación el 13 de noviembre, porque somos mucho parte de la ciudadanía que nos resistimos a que nos la cuelen, que no es cierto que no se puedan pagar las pensiones y no es cierto que se tengan que completar ni complementar con pensiones privadas, que además hay datos e información, informes que en aquellos países donde se ha gestionado mayoritariamente con pensiones privadas, los gastos de gestión han sido muy superiores a los que tenemos aquí en España, que gestionados vía pública. Y con esto lo dejo. Gracias. Muy bien, Alex. Sí, las previsiones son interesadas también. A ver, Joaquín. Muy bien. Estoy de acuerdo con la línea que han establecido los compañeros, ¿no? Lo primero de todo es mentira. Es mentira de que las pensiones públicas no son sostenibles. O sea, somos la 14ª potencia mundial. Al año generamos más de 1 billón con B de Barcelona de euros. Y, bueno, de hecho, parte de la deuda de rescate bancario que tuvimos que asumir en 2008 se ha pagado con el Fondo Público de Pensiones. Entonces, aquí lo primero es una gran mentira. Nosotros lo justificamos en nuestro programa, ¿no? Esa mentira. Nosotros proponemos blindar las pensiones en la Constitución y hemos hecho las cuentas, pero las cuentas de la cocinera, que todo el mundo pueda entender, ¿no? Y no habría que elevar la deuda ni elevar el gasto público para asumir las pensiones y mantenerlas a un mínimo de 1.000 euros cada pensión. Solo bastaría con subir el impuesto de sociedades y elevando pues, el impuesto pues, a las grandes empresas y a los grandes bancos del 25% al 50%. Entonces, eso es lo que habría que hacer en concreto para asumir ese gasto. Hay dinero. El problema es que muchos de estos grandes bancos, grandes empresas, ni pagan ese 25% con esas donaciones, esas evasiones fiscales y esa ingeniería financiera. Entonces, pues eso. Desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, pues eso, nos lo han corroborado, de que si esto se hiciera, se podría asumir ese gasto. Entonces, tremendamente es mentira. Y termino con eso. Gracias. Okay, muy bien, clarísimo. Ernesto. Sí, como os he dicho muchas veces que no es verdad que no sea sostenible, yo estoy de acuerdo, pero por formularlo de la otra manera, el sistema de pensiones español funciona muy bien. O sea, yo creo que hay que repetir, esa es la idea que hay que repetir. El sistema de pensiones español funciona muy bien. O sea, lo que quiero decir es que el sistema de pensiones español funciona muy bien. ¿Por qué? Porque eso es un hecho. Lo que, o sea, primero, no es verdad que, o sea, porque siempre está esa idea que ya la han combatido otros compañeros, ¿no? De que tratan de hacer el cuento de la vieja, de, ¿no? Como cada vez vivimos más, tal, por lo tanto es más difícil. Que se responde con lo que ha dicho también el compañero, que, bueno, pues la productividad también aumenta. O sea, eso no es el que seamos cada vez más viejos, o sea, que lleguemos a vivir más años, eso no implica nada, no implica nada sobre las pensiones. Pero es que particularmente en España funciona muy bien el sistema público de pensiones. Hay, de hecho, la cuestión es por donde, digamos, nos la cuelan es, por ejemplo, una cosa que ha ocurrido es que meten gastos que no corresponden a las pensiones, lo han metido ahí. Y entonces, luego hay que hacer malabarismos, pero porque se han colado ahí gastos que no corresponden. O sea, el sistema público español funciona muy bien. O sea, todo lo que vaya tal son climas de opinión que no corresponden, sino que, como ha dicho el compañero de Por un Mundo Más Justo, porque hay informes que están pagados por el BBVA o por otros bancos o por asesoras, etcétera, que claro, lo que les interesa es que crear ese clima de opinión para vender este tipo de cosas. Pero el sistema público, así sin más, si no se le meten otras cosas que no le corresponden, funciona muy bien. Yo creo que esa es una idea importante para que no estemos todo el rato como a la defensiva, sino podemos decir que podemos estar incluso orgullosos de nuestro sistema porque funciona, no es deficitario.
Muy bien, bueno, el sistema público de pensiones español funciona muy bien, nos ha quedado claro. Y a ver, a este bloque Ramón 13 dice, realmente dinero hay mucho, pese a todo el expolio que ya sufrimos. Hay que pagar guerras de la OTAN, intereses, deuda, fraude fiscal y evasión de impuestos. Sí hemos rescatado hasta las autopistas, pero aún así hay dinero para las pensiones. Hasta la propia Seguridad Social reconoce que el déficit se debe a que se cargan gastos que no provienen de las contribuciones, gastos impropios a las arcas de la Seguridad Social. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente, vamos. El comentario. Muy bien, pues bueno, si no tenéis nada más que decir, yo creo que este es una buena conclusión para el primer bloque de preguntas. Ha quedado bastante claro que es viable el sistema público de pensiones y hay que defenderlo y blindarlo con la ley. Entonces, a ver, el bloque 2 es la manifestación de este 13 de noviembre. ¿Por qué hacer la manifestación el día 13? Y podemos invertir el orden si queréis y, bueno, le doy la palabra a Ernesto y así cambiamos un poco las intervenciones. Vale, gracias. Pues, bueno, pues yo creo que dado que se va a llegar a un acuerdo el 15 de noviembre, del tipo que sea, es fundamental que la sociedad muestre que es fundamental el blindaje de las pensiones. Y eso es para crear una correlación de fuerzas, digamos, que obliguemos a los agentes sociales que a lo mejor pueden ser favorables, porque está claro que luego también hay una serie de correlaciones de fuerzas. Sí, cuanto más fuertes nos mostremos, mejor correlación de fuerzas vamos a crear para que se avance lo máximo. Por otra parte, también está claro que esto es una batalla a largo plazo, pero se puede dar un importante avance en ese sentido. Yo creo que además, justamente ahora que es un momento donde las movilizaciones en general a lo mejor son más complicadas que en otros momentos, porque por el tema de la pandemia, etcétera, pues este es un tema, el tema de las pensiones es, la AMERP se han unido desde grupos de monjas, gays y lesbianas, o sea, vamos, toda la mezcla que uno se pueda imaginar. Entonces, es un tema que la mayoría de la sociedad está de acuerdo, la amplia mayoría. Entonces, es una cosa que digamos, que sirva para, digamos, como una energía de crear movimientos para otro tipo también de movimientos, pero particularmente para asegurarnos que esta batalla la podemos ganar. Muy bien, estupendo. Pues ahora, Joaquín. Sí. Sí. Bueno, lo primero de todo, lo que ha dicho el compañero es así. Este 15 de noviembre nos jugamos mucho. Ya hemos hablado sobre ello, la reforma de Escrivá. Entonces, por eso este 13 de noviembre pues no podemos faltar en Madrid. Nos jugamos mucho el presente y el futuro. Entonces, este 13 de noviembre tenemos que dar esa batalla fundamental pues para poner freno al proyecto de esta gente, ¿no? Entonces, ahí estaremos. Muy bien, fantástico. Alex. Bueno, desde Por un Mundo Más Justo tenemos claro que es fundamental mostrar unidad, ¿no? Y unidad entre diferentes a nivel de partidos, de coaliciones. Aquí estamos coaliciones y partidos muy diferentes en muchos aspectos, pero que estamos coincidiendo y haciendo fuerza en un punto común, que es necesario blindar las pensiones en la Constitución para la prosperidad, para la justicia, para la tranquilidad de toda la ciudadanía. Y no hablo solo de los sectores más vulnerables, estoy hablando de lo que es la base de la ciudadanía, el estado de bienestar, y que no podemos perderla. Y para que de nuevo tengamos idea de qué dimensión cobra todo esto, que sepamos que la previsión que hay de gasto en pensiones desde el Estado en este año es de 160.000 millones de euros. Entonces es normal que todos esos entidades financieras que se lo quieren apropiar, entonces, porque ahí hay un negocio, quieren sacar rédito de eso, pues es normal que hagan lo indecible desde hace décadas por ello y además
cierro diciendo esto que estabais apuntando, lo de los gastos impropios. Entre el año 89 y el 2013, el Tribunal de Cuentas reconoció en uno de sus informes que se realizaron gastos impropios por valor de 103.690 millones de euros. Es una auténtica salvajada. Han cogido la hucha, la han vaciado y ahora hablan de que no es sostenible. Bueno, pues oye, esto da igual, se lo explicas a los niños y lo entienden. Entonces, lo que no podemos la ciudadanía es ser menos inteligentes que los niños y decir, no, hemos visto que habéis metido la mano en la legislatura de Rajoy concretamente, no nos la vais a dar con queso, no nos la vais a colar. Eso de las pensiones privadas, pues al que le interese, pues que se las coja, porque lo que tienen que pensar los que tienen pensiones privadas, tienen que pensar que para que ellos cobren la pensión privada, tienen que haber ahorradores que compren esos activos, es decir, tiene que haber riqueza y ahorro, o sea que no lo tienen tan asegurado, lo de las pensiones privadas, que cuando ellos se jubilen y quieran cobrar su pensión, tendrán que vender esos activos y primero que tenga la tranquilidad de que haya cumplido su palabra el fondo de inversión y le den la misma cantidad de dinero y no devaluada, sino también que haya ahorradores en el mundo que por la situación económica en ese momento estén dispuestos a comprar esos activos para que ellos puedan cobrar su pensión, que esa es la parte que no se explica de las pensiones privadas, ¿vale? Entonces, yo creo que sobran motivos para ir al 13N, aunque sea por el orgullo de que no te tomen el pelo, ¿no? Que algunos estamos ya calvos, pero que no nos gusta que nos tomen el pelo. No, muy bien dicho y muy bien explicado el mecanismo, ¿no?, del negocio privado, de lo que nos quieren imponer. A ver, entonces, Samuel... Vale. Vale. Pues mira. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha la conexión ahí. Sí, venga, dale. Bueno, ¿por qué hacer la manifestación? Pues porque hay que frenar los aspectos pues, más lesivos y agresivos de la reforma del 15 de noviembre. Y las cosas se ganan con unidad y saliendo a la calle, luchando por el pasado, por nuestro presente y por el futuro de cada uno de nosotros. Y es un punto que nos afecta a todos y a todas. Por eso hay que salir, levantarnos, porque aunque creas que no pasa nada, esto nos salpica y nos salpica de una manera contundente y directa contra nuestros derechos e intereses básicos. Así que hay que salir el día 13 y, como decía el compañero antes, a que no nos tomen el pelo, y porque basta ya de estas mezquindades que nos quieren imponer. Muy bien, bueno, recordamos que el día 13 en Madrid es la manifestación, ¿no? Con la unidad de muchísimos grupos distintos, porque es un tema que nos interesa a todos. Entonces, a ver, Eduardo. Sí, a ver, ya hemos dado ya una serie de argumentos sobre la importancia de las pensiones que suponen para la sociedad, aparte de toda la importancia desde el punto de vista ético y moral, de que nadie puede perderlo, ¿no? También se ha hecho un análisis que realmente excelente, ¿no?, de la pensión privada, de todos los planes privados, de todo lo que hay detrás, de todos esos intereses que hay detrás. Y es fundamental esta manifestación, acudir, porque nos van a atacar uno de los derechos fundamentales más importantes que hay en nuestra sociedad. Y uno de los pilares del estado de bienestar, como son las pensiones. Y ¿qué pasa con la sanidad y con la educación? Los que no somos pensionistas ahora lo seremos en un futuro. Entonces, esto nos va a afectar a todas y a todos. Y puede afectar, como he comentado antes y se ha también comentado aquí, a familias que dependen en muchos casos de los pensionistas. Por lo que salir a hacer este derecho, se ha hablado de la unidad, me parece algo maravilloso. Todas las coaliciones, partidos, entidades que están integrando la MER, pero todos vamos con un objetivo común. Y yo creo que también lo que has dicho, Alex, de que no nos tomen el pelo, porque es verdad, porque va calando poco a poco ese mensaje se va lanzando hace muchos años de que esto no es sostenible, de que hay que tomar planes privados y
y no podemos permitir un paso atrás ni en este derecho ni en otros tantos de los que disfrutamos y debemos defender hasta el final, ¿eh? Sí, bueno, si estamos todos de acuerdo aquí. Sí, sobre todo, ¿no? Señalar que es un derecho, ¿no? O sea, es una obligación por lo trabajado que no nos estarían robando. No es un tema de hacer negocio, de que no haya posibilidad, sino de que es un derecho fundamental. Vale, pues yo creo que esta primera pregunta está estupendamente respondida. Me gustaría pedir la palabra. Sí, por favor. Yo, desde Recortes Cero. Sí. Quería dar otro motivo más. Esta batalla hay que ir a Madrid este 13 de noviembre porque esta batalla la podemos ganar. Y es que estamos segurísimos desde Recortes Cero que la vamos a ganar. O sea, por eso estamos dándolo todo, ¿no? En esta batalla porque lo tenemos clarísimo. Más de 3 millones y pico de firmas que hemos conseguido entre más de 300 organizaciones. Que aquí, ¿cuántas estamos? 3, 4. Pero hay más de 300. Desde monjas, que hablaba un compañero, desde monjas a colectivos LGTBI, desde comunistas de UCE a socialdemócratas, que somos nosotros Recortes Cero, desde la izquierda a la derecha, desde abajo arriba. Y entonces esto lo podemos ganar, y es que este es el punto fundamental donde ahora tenemos que darlo todo. Es que no es una manifestación más. Y la vamos a ganar. No es una manifestación más. Sí. Y recordar, solo porque no lo hemos dicho, es fundamental decirlo, a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol nos vemos todos el 13N. Sí, muchas gracias, Alex. Sí, no lo habíamos dicho. A las 12 de la mañana el 13N. Ahí estamos todos convocados. Bueno, Ramón 13 en los comentarios dice qué fuerza tiene este debate. Creo que hay puntos de unidad que permiten que muchas organizaciones nos unamos, como la inmensa población reclama, no solo con las pensiones, sino en muchos más temas. Y dice, lo que destaca esta campaña, dice Joker con un número muy largo, pero bueno, ese es el nombre, lo que destaca esta campaña es la pluralidad de la gente que hay, que son de diferentes sectores que están de acuerdo en este punto. Yo creo que la unidad es uno de los elementos fundamentales que han salido y es del interés de todos, ¿no? Bueno, pues paso a la siguiente pregunta, que es, ¿qué diríais a la gente para que se sumen? Y si queréis empezamos por Ernesto. Bueno, o sea, esto es la importancia que tiene, que es una batalla que se puede ganar, se puede ganar y, bueno, la vamos a ganar, partiendo de que es una cosa súper unitaria. Entonces, bueno, en concreto, pues hay muchísimas formas de apoyar esta campaña. O sea, a Madrid, pues, bueno, no sé si entramos en cuestiones prácticas, pero se están organizando autobuses en todas las ciudades de España, es decir, hay una forma para venir, digamos, donde uno viene, digamos, arropado con otra gente. Es un sábado, que además uno puede ir y venir en el mismo día. Luego también, pues, como decía la persona que ha escrito por ahí, bueno, todas las organizaciones que sean pueden ir y venir a unirse. Se pueden hacer también, o sea, retuitear nuestras campañas en Internet. O sea, estos son también formas para que nos puedan apoyar. ¿Para qué venir? Pues vamos, o sea, no es lo mismo, vamos a poner 10.000 personas que 100.000. Entonces, como decía también el compañero de Recortes Cero, o sea, bueno, esto es o sea, se trata de dar un golpe, no se trata, lo de las concentraciones ya la hemos estado haciendo, nos hemos estado concentrando todos los lunes estas semanas, que es una cosa como para ir calentando motores. Ahora, el sábado 13N, que yo voy, se trata de dar un golpe, que se note en toda España, y a eso todo el mundo tiene que contribuir. Vale, dar un golpe para ganar esta batalla, que se puede ganar. Pues le doy la palabra a Joaquín, de Recortes Cero. Sí. A ver, como minuto final, pues decir que desde Recortes Cero, pues, como reiteradamente, pues, estoy aquí defendiendo, ¿no? Defendemos, pues, la redistribución de la riqueza, porque lo primero de todo, riqueza hay, eso que quede claro, ese punto, riqueza hay de sobra, el problema es quién se la queda. Por eso, hoy día, más que nunca,
es fundamental el programa que llevamos adelante, que es la redistribución de la riqueza, que como punto principal está el blindaje de las pensiones y otras medidas. Y que este 13 de noviembre, bueno, en Madrid estaremos y que vamos a parar hasta parar este proceso que están llevando con las pensiones. Hay que unir al 90%, lo fundamental, eso me gusta mucho que están diciendo los compañeros, hay que unir al 90% porque esto se puede. Es justa esta lucha y la gente quiere. Bueno, no es tu minuto final, ¿eh? O sea, era básicamente para decir a la gente que se sume, pero bueno, me parece muy bien vale. dicho. Pero bueno, también vale. Perfecto. Vale, pues entonces, Alex, por favor. Sí, en España se calcula que hay 600.000 personas sin ingresos. En la crisis de 2007, bueno, ya se demostró, y luego cuando ya se salió de ese momento tan difícil, bueno, pues se ha demostrado que las pensiones han sostenido a más de 500.000 de familias en España. Aunque sea solo por eso, a mí me sale el argumento humanitario, de humanidad, de civismo, de ciudadanía. Da igual la ideología cuando uno tiene cuando uno conoce a una familia que no tiene ingresos, lo que es humano es lo que nos nace a todos es tratar de echar una mano, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya a nivel macro, se despersonaliza todo, empiezas a ver cifras y no ves esas familias. Yo creo que la política es también el arte de humanizar las cifras, ¿no? De no perder de vista qué hay detrás de cada cifra. Y eso es, para mí, son los buenos políticos, los que han conocido esas realidades y mantienen ese imaginario, esa imagen de las familias que sufren. Pues bien, ahora hay 600.000, no podemos fallarlas. Y lo mismo que no podemos fallarnos a nosotros, a nosotras mismas, con nuestra propia pensión, pero sobre todo por la gente más vulnerable, que hay 600.000 familias que no tienen ingresos y solo pueden optar a este tipo de ingresos subsidiarios. Por favor, aunque sea solo por humanidad, vayamos a la manifestación el 13N. Muy bien, vale, pues le doy la palabra, a ver, creo que ahora iba, bueno, Joaquín, Samuel de Juventudes UC. Vale, yo un poco la línea que comentaba antes, ¿no? La reforma del 15N tiene un carácter agresivo y que atenta directamente con un derecho ganado en el pasado y que hemos tenido hasta el presente y que no nos los pueden vulnerar ni quitar, ni engañarnos, que hay que irnos y conseguir derechos. Y nada es imposible. Mirar cuántos derechos tenemos hoy y conseguidos desde la unidad, desde el pueblo, saliendo a la calle y gritando más alto que el enemigo. Las cosas sí se pueden. Y desde luego que sí se consiguen. Así que yo les diría a la gente que se sumen este 13 en la Puerta del Sol y que exijamos lo que por derecho nos corresponde a todas y a todos. Ahí estamos, es un derecho. ¿Y Eduardo de Pacma? Pues bueno, Alex, compañero, ha dicho un argumento que me parece sumamente contundente, que es por cuestión de humanidad, solo por humanidad, asistir. Que me parece un argumento que me deja un poco más sin palabras a mí para argumentar, ¿no? Pero una cosa importante, también lo he relatado antes, que los no pensionistas de hoy lo serán mañana. Entonces, nada más que vamos a decir, desde el punto de vista egoísta, deberíamos de ir. Motivos humanitarios, y siempre está en solidaridad con nuestros ciudadanos, ciudadanas. Si no nos afecta directamente, nuestro vecino quizás sea pensionista, esté ayudando a su hijo, a su hija, a otros familiares. Y aparte que estamos hablando de un derecho fundamental reconocido en la Constitución española, que esta reforma va
hacerlo volar por los aires, hacerlo volar por los aires. Y no podemos dar ni un paso atrás, como hemos comentado antes, ningún derecho fundamental que nos reconoce la Constitución y otros que deberán de reconocernos, que eso ya serán otros temas, pero no podemos dar ningún paso atrás en estos temas. Y esto también nos afecta, sea independientemente de la ideología que se tenga, activismo, vida privada, etcétera, esto nos afecta a todos y a todos. Entonces, es importantísimo ir allí a frenar y a blindar nuestras pensiones. Muy bien, bueno, yo creo que esto básicamente es algo que une a todo el mundo en la defensa de un derecho y de un sistema que de hecho funciona y nos están intentando engañar de que es inviable y hay que defenderlo y blindarlo como el derecho fundamental que es para que no nos timen, ¿no? Que básicamente es lo que quieren hacer. Entonces esa idea está clarísima. Yo creo que toda la gente debe entender que está defendiendo tus derechos como ciudadano yendo aquí, que además afectan a un montón de cosas, como hemos dicho, de precariedad, etcétera. Las pensiones son fundamentales, como se demostrado en la crisis y del coronavirus, etcétera. Y bueno, por aquí en los comentarios dicen la MERP es un ejemplo para la política en nuestro país. Yo creo que es una de las plataformas que más unifican los intereses de toda la ciudadanía. Y os dejo si queréis un minuto final para alegar lo que queráis o cosas que se hayan quedado en el tintero. Si queréis, empiezo por Ernesto. Vale, bueno, yo creo que la manifestación por el blindaje de las pensiones es una cosa muy importante que además pues, puede unir a bueno, todo el mundo que conocemos. Yo creo que es, bueno, yo estoy trabajando de forma activa por el tema de la ciencia y del personal de investigación, porque yo creo que es una cosa importante. Yo creo que lo de el blindaje de las pensiones creo que es un buen momento para que todos que estamos digamos, luchando en diferentes batallas, pues nos unamos ahora en este tema y de ahí pues se pueden sacar un montón de otras cosas y otras rutas que podamos llevar adelante. Yo creo que es un tema que nos une a todos y pues que vamos a ver si podemos darle mucho calor y que sea un éxito la manifestación y que sea también como que queremos que sea como un puñetazo encima de la mesa y que seríamos el comienzo de muchas más otras cosas, pero ahora es un momento para dar un golpe. Estupendo. Joaquín, ¿queréis añadir algo más? Sí. Lo primero de todo, pues bueno, tenemos que estar este 13 de noviembre en Madrid. Lo primero, si no hay motivos suficientes que hemos dado ya, pues quería añadir pues 2 más. El primero, que es mentira, ¿no? Que la gente no se mueve, es mentira. O sea, si a alguien se le pasa por la cabeza de que ¿para qué voy a ir a esta manifestación? Porque la gente no se mueve, pues es mentira. Porque cada año en España hay más de 3.000 huelgas al año. O sea, somos el país más guerrillero, el país que más combate la injusticia, el país que más organizado y que más manifestaciones hace en Europa. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, si no se consiguen cosas, que se lo digan al 0,25, ¿no? De las pensiones de Rajoy, que se derogó porque los pensionistas y muchos sectores de la sociedad se juntaron, se unieron y lo pelearon, o que se lo digan a los aspectos más, por así decirlo, jodidos, ¿no? De la reforma laboral que impulsó primero Zapatero y luego Rajoy, que muchos de ellos pues se han derogado pues gracias a la lucha, ¿no? Entonces, esta batalla se puede ganar, la gente quiere y es una lucha justa. Y yo creo que yo me quedaría con esas 3 cosas. Muy bien, sí, es una lucha justa. Muy bien. Bueno, Alex. Bueno, vienen los activos bajo control de fondos de pensiones privados, vienen a por las pensiones en España, han encontrado una resistencia brutal, por eso desde hace décadas quieren hacer negocio con las pensiones en España. Es el último bastión del estado de bienestar que nos queda. Es lógico, el PIB en Europa empleado
o sea, en porcentaje, son 19,6 billones del PIB europeo destinados a este tipo de activos, tan solo 1,4 en España. Como hemos dicho, es 6 veces menor en España que en la media de la OCDE. Esa es la razón de todo esto, es el lucro privado y en España nos levantamos y vamos a luchar por nosotros mismos y por las familias más vulnerables. Está en juego nuestra identidad como sociedad española o como seres humanos. Si el tema de si eres español o no, pues te da un poquito más igual, aunque sea solo por orgullo y por identidad, ¿no? De ser una sociedad justa, humana y empática. Y bueno, esto ya no es cuestión de ideologías, es cuestión de humanidad y es a lo que apelamos aquí también para esa manifestación, más por el blindaje constitucional de las pensiones para que se reconozcan como derecho fundamental. Evidentemente estamos muy en desacuerdo con muchas cosas de la reforma de Escrivá, pero cuidado, que no perdamos el foco, que a lo que vamos nosotros es a lo que importa, a blindar las pensiones en la Constitución española. Y España, como siempre, responde y lucha. Eso está bien. Bueno, pues Samuel de Juce. Samuel, ¿estás ahí? Se me escucha, ¿no? Sí, se te ve en la oscuridad, pero se te escucha ahí, más o menos. Lo siento. Pues mira, este 13 de noviembre nos vamos a Madrid a dar la batalla en la calle, codo con nuestros ciudadanos, y desde JUSE formaremos un gran bloque de jóvenes, chavales que nos van a permitir a viva voz lo que por derecho, por el pasado han conquistado y han logrado los nuestros, pero también vamos a estar al lado del pensionista, de los trabajadores, de las madres, de las abuelas, de nuestros amigos y familia, y gente reconocida. Y en un gran bloque donde vamos a exigir que se blinden las pensiones y la Constitución. Y estos grandes fondos no nos van a dividir como jóvenes, como están intentando hacer. Y ahí los jóvenes vamos a dar la lucha también, como he dicho, codo con codo con ellos. Así que nos vemos el 13 de noviembre. Estupendo, Samuel. Ahí están los jóvenes también, que esto es interés de todos. Y le doy la palabra ya a Eduardo de Pacma. Vale, perfecto. En cuestión de derechos, no podemos permitir nunca jamás un paso atrás. Nunca un paso atrás. Ni pensiones, ni sanidad, ni educación, como ya hemos comentado. Y en este caso de las pensiones, ya hemos hablado de todos los efectos que puede tener esta reforma y la necesidad, ya hemos dado argumentos humanitarios, éticos, de empatía, de solidaridad. Y hace falta esta unidad que ya creo que en este debate hemos demostrado esta grandísima unidad. Aparte que pueden para muchísimas siglas, a lo mejor el trabajo que hacemos desde nuestras organizaciones, partidos, etcétera, diario. Pero tenemos este objetivo común, que es blindar las pensiones, defender las pensiones y la solidaridad entre todas las españolas y españoles. Por tanto, esta manifestación yo creo que puede ser el primer paso, la primera batalla para tumbar este intento de privatización y también un avance para seguir luchando. Siempre hablamos desde la unidad por todos los derechos que debemos de tener todas las españolas, españoles y cualquier persona que resida en este país. Eso también hay que señalarlo. Así que nos vemos el 13 de noviembre y siempre dispuestos a defender el bien ante la oscuridad que se avecina desde los fondos privados. Pues muy bien dicho, entonces ya quedáis todos convocados a la manifestación del 13 de noviembre en Sol a las 12. Ir allí con toda la gente que conozcáis, familia, jóvenes, mayores, todos juntos, porque esto hay que pelearlo con unidad, toda la sociedad española y toda la gente también de fuera que trabaja aquí y vive aquí. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los ponentes, habéis explicado todos los puntos fundamentales de maravilla. La unidad surge como algo natural con una cuestión así y, bueno, seguidnos en redes, en Revista Chispa Roja y la próxima vez vendremos con temas más interesantes. Un saludo a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.